Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos no es nada nuevo. Hay cosas en las Escrituras que Pablo le escribía a su audiencia que él tenía presente, ¿no? En este caso a la iglesia, a los Corintios, a Timoteo, pero era una palabra que iba a afectar los tiempos presentes para ellos, pero que también iba a afectar las generaciones futuras, como la nuestra, ¿no? De la fe. Y es algo de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero quiero comenzar con un texto que está en 2 Corintios 13:5. Y este texto es a manera de ejercicio para cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos se han cuestionado su vida cristiana. Yo no sé cuántos han considerado si realmente somos o no somos creyentes. Últimamente me he topado algunas situaciones dentro de la iglesia, no de esta iglesia local, sino hablando de un contexto general, ¿no? De la iglesia de Jesucristo de una manera general. Y también me he topado con unas conversaciones, ¿no? Así fuera de la iglesia, con personas que te encuentras en la calle. Y eso me ha llevado a pensar precisamente en este tema de tiempos peligrosos. Porque nosotros pensaríamos que hablar de tiempos peligrosos es hablar de que un loco va por una bomba atómica y todos ya salimos volando y adiós mundo cruel. No, la Biblia cuando habla de mundos, de un tiempo peligroso, tiene que ver con el carácter de la gente. Y apunta hacia el pecado del carácter. El pecado es como una bomba atómica. ¿Por qué? Porque se expande de tal manera que contamina todo lo que está a su alcance. ¿No? En este caso la bomba destruye y el pecado contamina todo lo que está a su alcance. Y es precisamente a lo que Pablo está apuntando respecto a tiempos peligrosos, que es el capítulo 3 de 2 Timoteo que vamos a estudiar hoy. Pero antes de llegar ahí, quiero que leamos este texto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, ¿algún momento te has examinado? No sé a cuánto les ha pasado en su vida que no la hemos hecho muy bien y te has sentado en la silla y has meditado respecto a tu fe. Yo lo hacía constantemente. Luego uno no la hace muy bien y te sientas y dices, bueno, ¿realmente estoy en la fe? ¿Realmente soy creyente o qué es lo que está ocurriendo con mi vida? Fíjense, dice el texto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hermanos, el examinarnos a nosotros mismos es un ejercicio espiritual que debemos de recurrir constantemente. Porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces venimos a la iglesia, somos participantes, miembros activos incluso de una iglesia local, pero dentro de esa actividad muchas veces nos damos cuenta que ocurren cosas que no son propias como de un creyente. En estos días yo les hablaba a algunos hermanos que estábamos en un estudio y el mismo viernes yo les compartía que, pues como ya saben que empieza las actividades de verano, yo estando en una actividad con los niños estaba en el parque y yo estaba leyendo un libro y una persona se me acercó y me dijo, no me dijo nada el primer día, el segundo día se me ve y me dice, oye, ¿eres pastor? Le dije, sí. Y me dice, fíjate que me empezó a contar, ¿no? Dos cosas que él vivió dentro de una iglesia cristiana aquí y que me hizo meditar invitarlo a la iglesia o no. No me atreví a hacerlo, porque tanto fue lo que me dijo tan grotesco que muchos que aparenten ser cristianos y sobre todo pastores, de alguna manera han dado mal testimonio. Me decía, fíjate que allá en la iglesia donde yo me juntaba con mis hijos, hasta ellos te pueden decir, les dice, ¿qué hacían hijos en la iglesia? No, pues el pastor al final cuando toda la reunión se terminaba, se quedaban nada más unos pocos y mandaba a pedir el cartón de cerveza y ponía bachata, música y le decía a las hermanas de Venezuela, etcétera, etcétera, que él quería aprender a bailar bachata y que le enseñaran y se ponían a bailar. Allí entre la copa y copa. Y quedé pensando, dije, ¿cómo puedo decirle y te invito a la iglesia? ¿O cómo puedo? Y yo no le platiqué nada del evangelio y él me dice, oye, ¿sabes qué me llama la atención? Dice que a pesar de que eres creyente, nunca me has dicho o me has invitado a la iglesia. Y dice, ¿tú me recuerdas un pastor que yo conocí hace tiempo que
se mantenía al margen, porque luego cuando alguien llega y está duro y duro, pues acaba rechazando a la persona a la que estás hablando, en vez de atraerla como que la alejas, ¿no? Y puedo hablar contigo de un tema y lo hablamos. Hablamos de la iglesia y lo hablamos. Y todo el tema que hemos hablado de la iglesia es porque yo te lo he preguntado. Y déjenme decirles algo. Miren, aquí hay muchas cosas. Hay cosas en las que una persona que ha ido a la iglesia y ha estado expuesta al evangelio constantemente, ¿qué más le puedes decir? En primer lugar, cuando hay una persona que yo me topo y yo sé que ha ido a la iglesia y va constantemente y ha escuchado las verdades del evangelio, déjame decirte algo. ¿Qué le puedes decir? Hoy vamos a desarrollar ese tema, porque miren, esto lo ocurrió y en otra ocasión ya lo expliqué, cuando Jesús está arrestado y va Herodes y lo empieza a interrogar, porque Herodes tenía tanta curiosidad de conocer a ese profeta de Nazaret que andaba ahí teniendo mucha fama, haciendo milagros, predicando como nadie lo había hecho. Y cuando tenía la oportunidad de interrogarlo, pues él estaba emocionado y se puso delante de él y empezó a hacer tantas preguntas en las que Jesús cayó y no respondió. ¿Por qué no respondió? Porque ese Herodes había estado previamente delante de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista lo confrontó con su pecado, lo confrontó con su realidad, le habló del arrepentimiento, le habló del juicio eterno y Herodes no respondió al evangelio. Para una persona que ha estado expuesta al evangelio constantemente, ya sea que haya tenido vivencias X, al final esa persona tiene su responsabilidad de atender al llamado de arrepentimiento. Entonces, cuando una persona ha sido expuesta, ¿qué más le puedes dar? Es lo que dice Hebreos, ¿no? Una vez que han caído de la gracia, ¿cómo pueden ser restaurados cuando están rechazando el mismo mensaje de la gracia? Y de eso habla todo el pasaje del capítulo 3 de segunda carta a Timoteo, donde hay un grupo de personas en las que han sido expuestas a la palabra de Dios, pero que nunca aprenden de la verdad, dice el texto. Vamos a estudiar este texto que está en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, donde vamos a ver todo el capítulo y vamos a ir analizando paso por paso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque es un tema en el que nos vamos a dar cuenta que está hablando de carácter de las personas, pero sí menciona y describe obviamente donde incluye las personas seculares. Pero yo creo que el énfasis más de este tema es respecto al carácter de muchas personas que están dentro de la iglesia. Mira, hace tiempo estaba platicando con una persona en el ministerio y dice que en esas reuniones, esos congresos de pastores, de repente un pastor se levantó y le pegó al otro. O sea, ¿cómo es posible eso? Yo me acuerdo, ahorita que está aquí mi hermano Werner, me contó una historia, ya lo voy a contar, donde me comentaba que había dos personas que venían del trabajo y empezaron a discutir en el metro. Y uno sacó un cuchillo y le abrió toda la parte esta aquí. Pero es cristiano. O sea, yo me quedo pensando, yo me he cuestionado yo mismo, incluso ayer le decía a mi esposa, oye, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Nos hemos examinado a nosotros mismos? Es un ejercicio que debemos hacer constantemente, ¿no? Y es aquí el punto donde Pablo le está diciendo a Timoteo, también debes saber esto. Fíjate, también debes saber esto. Ya estudiamos en primera carta a Timoteo 4:1, donde Pablo le dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, hablando de la apostasía, que muchos iban a apostatar. Ahora, aquí Pablo también le vuelve a describir a Timoteo algo que es de suma importancia, porque le dice también, donde va el implícito, lo importante de que alguien esté enterado de algo. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero uno espera escuchar a lo mejor a continuación que hable de que un país se va a levantar contra otro, va a aventar bombas, va a haber esto, va a haber lo otro, pero no se refiere a eso. Se refiere al carácter que muchas personas iban a manifestar en los postreros tiempos. Miren, para los judíos solamente hay dos eras, la era presente y la era futura. Y la era presente es precisamente esta época pecaminosa en la que se encuentra la humanidad
y que va a terminar cuando el Señor venga y entremos a un tiempo futuro donde viene ese tiempo glorioso con el Señor. Para el judío normal solamente hay esas dos eras. Y es Pablo lo que aquí se está refiriendo. De hecho, en la traducción lenguaje actual dice, también debes saber esto, que antes de que venga el fin del mundo, así lo traduce, antes de que venga el fin del mundo. Ahora, el fin del mundo nunca va a dejar de existir. No es que este mundo vaya a destruir, sino una era, la era de toda esta maldad que va a estar entre la humanidad. Ahora, observen lo que dice. Debes saber esto, que en los postreros días, miren, Pablo le estaba hablando a Timoteo respecto a la época en la que ellos se encontraban. Esta palabra que está hablando Pablo iba a afectar los tiempos en los que estaba viviendo Timoteo, pero también nuestros tiempos. Porque aquí dice en los postreros días. Ahora, ¿cuándo son los postreros días? Bueno, la Biblia es clara cuando describe eso. Vayamos a Hechos 2:17. Hechos 2:17 y vamos a dejar que la palabra nos describa cuándo son los últimos días. Dice así, y en los postreros días está citando la palabra de profecía de Joel, que en los postreros días iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces, los postreros días en base a eso, ¿cuándo iban a ocurrir? Cuando el Señor vino por primera vez y el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, son considerados el comienzo de los postreros días. Vamos a otro texto, ahí en Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dice así, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿a qué época de la historia se refiere como postreros días? En la época del Señor Jesucristo. Lo que nos ayuda a entender que esa época es conocida como los postreros días. Vayamos a 1 de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Observen, ya es el último tiempo. ¿En qué momento está hablando? En los tiempos cuando comenzó el ministerio del Señor. Entonces, teológicamente se refiere a los postreros días en la época en la que el Señor vino por primera vez, que abarca hasta los tiempos de su segunda venida. Entonces, todo ese periodo donde nos encontramos nosotros es considerado los postreros días o los finales de los tiempos. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo que esos días se iban a caracterizar por ser tiempos peligrosos. Miren, la palabra tiempo, aquí es la palabra kairos. Hay dos palabras que se utilizan para la palabra tiempo, que es cronos, y cronos se refiere al tiempo. Por ejemplo, cuando decimos, ¿a qué hora es el servicio? No, pues al mediodía. Estamos utilizando el tiempo cronos. Pero cuando decimos, ¿y qué va a haber en el servicio? Bueno, el día de hoy vamos a entonar alabanzas, va a haber predicación, va a haber una pequeña convivencia. Entonces, esa es la palabra kairos, que se refiere a que en un determinado tiempo que dura 2-3 horas va a haber ciertas actividades. O sea, que kairos se refiere a las actividades de un determinado tiempo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que en estos tiempos que ya expliqué que en los que nos encontramos, se iban a caracterizar, o sea, iban a ser tiempos de kairos, donde se iba a caracterizar por ser tiempos peligrosos. Y la palabra peligroso se refiere a tiempos fieros, tiempos difíciles, donde íbamos a encontrar una sociedad desprovista de virtud, pero que iba a abundar en vicios. Eso es la palabra peligrosos. Pero estoy convencido que Pablo no está enfocado básicamente en que nosotros entendamos cómo es la sociedad. O sea, la sociedad se ha manifestado y se ha caracterizado por eso. O sea, Pablo a continuación describe cómo son esos tiempos peligrosos. Y vamos a ver cómo enfatiza
el carácter de las personas de los últimos tiempos, pero que iban a estar metidos dentro de la iglesia. Porque eso me hace pensar que es la única explicación viable para que un pastor se comporte de esa forma. Para que una persona que diga ser cristiana agreda a la otra sin piedad y sin misericordia. Para que un pastor con dolo se levante y critique a otro pastor. Solamente eso me hace pensar que está Pablo hablando de la característica no de los incrédulos, sino de los incrédulos metidos dentro de la iglesia. Y es ahí donde vamos a apuntar el tema. Fíjense cómo comienza el verso 2. Porque estos tiempos peligrosos de los que habla Pablo, se habla de carácter. Vean lo que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. ¿De qué está hablando? El amor al yo. El amor al yo es lo que pasa a describir a continuación. Primero comienza diciendo hombres amadores de ellos mismos, egoístas, donde el yo lo han entronizado en su corazón. Una persona así empieza a describir cómo es. Vean lo que dice, amadores de sí mismos. Una persona que está entronizada a él mismo es avara. Piensa en ella, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Esta frase última, que tendrán apariencia de piedad, nos hace ver que Pablo sí está describiendo el carácter de las personas de los últimos tiempos, pero que no se encuentran fuera de la iglesia, sino que se encuentran dentro de la iglesia, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad. Miren, el amor al yo es el pecado básico donde fluye todos los demás. Porque una persona que está centrada en ella misma, entonces describe después Pablo que se caracteriza por todo lo que ya leímos. Va enfocado solamente en él. Y es ahí, en el momento en que una persona pone a su propia persona en el centro de su vida, donde las relaciones con las demás personas y con Dios se ven quebradas. Porque una persona que está centrada en sí misma tiene problemas para relacionarse con los demás, pero sobre todo también con Dios. ¿Por qué? Porque del pecado del entronizar el yo en nosotros nace todo lo demás. Y de hecho, la esencia del cristianismo no es la entronización del yo, sino la rendición del yo al señorío de Cristo. Y es ahí donde este tipo de personas se caracterizan precisamente por eso. Se entronizan ellos en pensar en ellos mismos, que al final sí están dentro de la iglesia, pero como están pensando en ellos mismos, nos damos cuenta que no tiene efecto la palabra de Dios en sus vidas. Ahora, observen la indicación de Pablo que hace. Primero nos dice, va a haber tiempos peligrosos. Pero Pablo, siempre en toda la historia ha habido tiempos peligrosos. Dice, sí, pero dentro de la iglesia se va a encontrar este tipo de carácter, ¿no? Dentro de la misma, ¿no? Ya me llamaron por teléfono hace tiempo y me decían, pastor, fíjese que allá en la iglesia, pues descubrió una hermana que andaba a su esposo con otra persona y eso, y tú te quedas pensando, dices, bueno, es un servidor que ya tiene tiempo en el servicio, que no es la primera vez. Y dices, bueno, pues el pastor ya está enterado. Ha pasado un mes y ya lo va a poner a servir. Yo me quedo pensando, no sé quién está más mal. Si la persona que está haciendo eso o el mismo pastor, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuáles nuestras convicciones realmente? Porque aquí Pablo nos está diciendo que el problema de los últimos tiempos son personas que iban a tener dificultad en su carácter. Ahora, ¿por qué es problemático esto? Porque el pecado tiene la capacidad de corromper todo lo que se pone enfrente. Si tú te empiezas a relacionar con amigos, escúchame bien, amigos de una manera de amistad, con personas a los que han estado expuestos a la palabra de Dios, tarde o temprano te volverás como ellos.
tarde o temprano. Pero amor, pero pastor, ¿y dónde está el amor de Dios? El amor ya lo escucharon bastante tiempo. Les quiero leer la traducción, lenguaje actual, cómo lo dice el verso 6. El verso 5, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Yo creo que muchos de nosotros hemos conocido personas que han estado en el Evangelio y tú sabes cómo se conducen. Mira lo que dice a continuación, no te hagas amigos de ellos, de esa clase de gente. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa y empiezan entonces ¿a qué? A corromper todo lo que tienen. Hermanos, no dejes que tus hijos se junten con ese tipo de gente. Si a uno como padre nos va a afectar en lo que se comenta, en lo que se desenvuelve, ¿cómo le sueltas a tus hijos? Hermanos, Pablo está bien atento a cómo va a ocurrir en los tiempos difíciles. ¿Y sabes cuál es lo más complicado de esto? La relación afectiva que se une entre las personas. Porque esa relación afectiva ciega la realidad de las cosas. Hermanos, no hay nada que pueda cegar el entendimiento del hombre que los sentimientos se van involucrados. No, tú no conoces a la persona, es que es buen pastor, es que es buen esto, pero la realidad es que su conducta no es la propia. Y ellos no están ignorando la realidad del Evangelio y han sido expuestos ante ella y no respondieron. Y no respondieron. ¿Qué es lo que dice Pablo? Apártate de los tales, a menos que la finalidad sea compartirle el Evangelio. Pero si una y otra vez está la situación, el texto es bien claro, no os hagáis amigos de ellos. No tengas amigos. Y amigo es más, la intimidad es más afectuosa que simplemente tener una relación de conocimiento, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que Pablo está diciendo, no os hagáis amigos de ellos. Ahora, cuando nosotros encontramos este tipo de situación dentro de la iglesia y como creyentes, he llegado a pensar, hermanos, que realmente el Evangelio, de hecho el Evangelio se convierte en una parte inclusivo en el momento de la conversión, porque es inclusivo porque el Evangelio acepta en el sentido de recoge a todo tipo de persona, no importa el estado en el que se encuentre. O sea, hablando de lo que haya sido su pasado. Porque la gracia lo perdona, lo levanta, lo limpia, lo restaura. Pero una vez que viene a Cristo, el Señor le dice, bueno, tú ya quieres seguirme, ahora para seguirme se requiere tener este tipo de característica en tu vida. O sea, se vuelve exclusivo, no es para todos. De hecho, considerando después de esta serie, la otra va a ser el discipulado. Porque el discipulado es exclusivo para Dios. Es exclusivo. Y no muchos de la iglesia son discípulos. Porque el discípulo, Dios lo definió en su palabra bien claro. Un discípulo es el que toma su cruz, el que se niega a sí mismo, el que somete su voluntad al señorío de Cristo y ya lo hace exclusivo. No cualquiera es un discípulo. Hay muchos que se quisieron añadir al Señor y el Señor le dijo, no, espérame, considera primera vez. ¿Quién no se sienta y ve si puede terminar la edificación? ¿No? ¿Quién no se sienta a meditar si puede con un ejército de 100,000 con el que va a encontrar a un ejército de 1,000,000? O sea, ¿quién no lo considera? O sea, hablando del cálculo, del precio que implica seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es seguirlo a mi manera. No, seguir a Jesús se limita a un compromiso, a una entrega. Si no, no eres mi discípulo. Así el Señor le dice, no eres. Imagínate cómo el Señor es tan firme, ¿no? ¿Qué le tenía que decir yo a esa persona? ¿Lo sabe qué? La Biblia dice que hay falsos que se meten dentro de la iglesia. La Biblia dice que la verdad os hará libres. Y la verdad muchas veces, pues cualquiera asume que es creyente, ¿no? En ese sentido, porque ha tomado una verdad doctrinal, ¿no? Donde su credo, pues está bien, pero decía Mahatma Gandhi, me gusta, dice, el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos, porque no se asemeja a su Cristo. Y eso es una realidad. No nos asemejamos a nuestro Cristo, empezando por mí, hermanos.
Déjenme decirles que necesitamos examinar realmente lo profundo de nuestro corazón, como Pablo le dijo a los corintios, porque de eso se trata el capítulo 3. Vean, dice una persona que lleva esta conducta, ¿cómo nosotros como cristianos, cómo podemos salir airosos en ese aspecto? Bueno, la clave la encontramos en el verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar este peligro en el que nos encontramos como iglesia? ¿Sabes cómo? Fomentando la vida de discipulado, fomentando la unión entre nosotros como iglesia. ¿Saben que las iglesias del Nuevo Testamento no eran numerosas en gran manera? Se reunían en casas. Eso nos habla de que la membresía de una iglesia local no rebasaba a los miles. Es verdad que en Hechos dice que se agregaban, pero ¿te imaginas dónde se iban a meter esos 3,000 que se convertían? Es después de la predicación de Pedro, en Hechos 2 y Hechos 3, ¿dónde se iban a congregar? ¿A poco tenían un auditorio tan grande? No, se reunían en casas, en lugares. De hecho, Pablo constantemente decía, salúdame a la iglesia que está en tu casa. Miren, eso me lleva a mí a pensar que mientras que cada uno de nosotros entremos al reino de los cielos, me doy satisfecho. Cada uno de nosotros como cristianos. Porque hay iglesias numerosas, pero se golpean entre ellos. Hay iglesias, como ahorita les decía, ¿no? Corporaciones de iglesia que se maltratan entre pastores. Yo me pongo a preguntar, ¿son pastores? ¿Hasta dónde? Yo casi estoy desilusionado de eso, fíjense. Yo creo que sí. E incluso yo le decía a mi esposa, a mí me desilusiona cómo está la vida cristiana. Yo mismo me desilusiono a veces. ¿Cómo? ¿Cómo es que como cristianos nosotros estemos actuando de esa manera? Fíjense Hechos capítulo 2. Hechos 1:4, y estando juntos. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Pasa rápidamente a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 16. Pablo le está hablando, está escribiendo cuál es el propósito de los pastores dentro de la iglesia y habla de que es edificar, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Capacitar a la iglesia para que tenga un propósito, ser como Cristo. Gálatas 4:19, Pablo dijo que él buscaba que cada miembro de la iglesia, Cristo sea formado en ellos. Entonces venimos a la iglesia con un propósito. No venimos aquí solamente a cantar, a adorar a Dios y pensar que ya cumplimos. Hay un propósito por el cual estamos aquí sentados, que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo se logra esto? A través del discipulado, a través de la unión, a través de la convivencia. Dice ahí el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, cada uno de nosotros, bien concertado y unido entre sí. Concertado habla de puestos de acuerdo, que hay un común acuerdo entre nosotros para cumplir el propósito de la iglesia. ¿Saben qué? Vamos a reunirnos, por eso hay servidores, por eso hay ministerios, porque estamos en un común acuerdo cómo vamos a actuar con el propósito de que la iglesia sea edificada, para que los hijos de mis hermanos sean edificados, para que las mujeres sean edificados, para que los hombres, y así habla de eso el texto, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, que se ayudan. No puede haber ayuda si no hay comunión.
No puede haber ayuda si no hay interacción entre nosotros, según la actividad propia de cada miembro. Fíjense, según la actividad propia de cada miembro. Cada ya te incluyó a ti. Y si ya te incluyó a ti, déjame decirte algo, ya eres responsable delante de Dios. Ya no puedes evadir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice ya, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. O sea, que cada uno de nosotros, Dios espera que respondamos dentro de la obra, dentro de la iglesia local, de una manera en la que cada uno de nosotros seamos edificados. No podemos venir y no hacer iglesia y llegar a pensar que hacer iglesia es simplemente llegar a la hora del servicio y retirarnos. No, Pablo aquí a Timoteo le está haciendo bien claro, hay personas en un momento dado que el evangelio no ha afectado su mente, no ha afectado su corazón, no ha afectado su vida. Por eso actúan como actúan. ¿Por qué? Porque no ha afectado la vida de ellos. Encontramos ahí en Mateo 24:12, en la traducción lenguaje actual, que dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Fíjense, la mayoría dejará de amarse. Hermanos, realmente si nos damos cuenta, nosotros necesitamos ver que hay muchas dificultades afuera, que no podemos nosotros permitir que como comunión en Cristo nos afecte entre nosotros. Que de alguna manera el vínculo que nosotros debemos de tener en Cristo sea superior sobre toda dificultad a la que nos vamos a enfrentar como iglesia. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros, la componemos nosotros. Entonces, una persona que está conforme a la voluntad de Dios es imposible que no sea perseguida. Porque dice el texto, el verso 11. Bueno, voy a leer el 12 de 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que de alguna forma todos los que buscamos obedecer al Señor siempre va a haber persecución. Miren, en la iglesia o en el mundo solamente hay dos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y parte de esos hijos del diablo se han metido en la iglesia, pero siguen siendo hijos del diablo, que el evangelio nunca afectó su vida. Vean, por ejemplo, lo que dice Mateo 13, una parábola que el Señor habla al respecto de lo que estamos nosotros mencionando. Mateo 13. Estoy en Marcos. Mateo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienen cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Fíjate nada más, y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, nosotros no podemos evaluar a simple vista quién es cizaña y quién es trigo. Pero la Biblia es bien clara. Crece junta la cizaña y el trigo. Crecemos juntos. ¿Y quién va a saber y quién va a recoger al final? El Señor. Vean lo que dice el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Observen, la siega es el fin del siglo. Y esto es parte de lo que nos toca estudiar, ¿no? Los tiempos finales. ¿Cuándo va a venir esta siega donde el Señor va a agarrar el trigo y lo va a levantar arriba para que quede la semilla buena en el metal para recoger el grano? El día del fin, cuando el Señor termine con esta era presente y comience la era gloriosa con Él. Algo que va a ocurrir o está por ocurrir. Repito el verso 29. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos nosotros infiltrados. O sea, está la cizaña y el trigo, crecen juntos, pero al final del siglo el Señor va a mandar a sus ángeles a depurar a su pueblo. Y es lo que Pablo aquí está mencionando de una manera implícita, cómo el mal y el bien están en una lucha constante. Los hijos del reino y los hijos del diablo están en una lucha constante. Y nosotros debemos de tener la capacidad de discernir nuestras amistades, de discernir con quién estamos juntándonos. Porque tarde o temprano, como dice el texto, eso nos va, dice, las buenas costumbres se corrompen. ¿Por qué? O las malas costumbres corrompen las buenas costumbres, ¿no? Es así más o menos el texto. Y eso nos habla de ¿qué? De que de alguna manera el pecado siempre termina contaminando. Ahora, vayamos al verso 13 de segunda carta a Timoteo 3:13. Segunda Timoteo 3:13. Porque vean cómo la cizaña está dentro de la iglesia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, que están metidos dentro de la iglesia, lo que ya estudiamos, falsos maestros. Personas que llevan el título de pastor, pero que al final no son pastores genuinos. O sea, se han corrompido. Vean el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Una de las cosas que nosotros como creyentes está a nuestro favor es la palabra de Dios. Y es precisamente la palabra de Dios la que afecta y debe de afectar el corazón de la persona. Y es precisamente lo que Pablo nos menciona, que este grupo de personas han estado en contacto con la palabra de Dios, pero nunca afectó su corazón. Vean, por ejemplo, lo que dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, no sé a cuántos lo han pensado alguna vez, pero yo lo he pensado muchas veces. ¿Cómo es posible que personas que estudian la Biblia, leen la Biblia, meditan en ella y la palabra no les ha afectado en su corazón? Como este carácter que menciona Pablo en lo que ya leímos. Personas que tienen una apariencia, pero ¿cómo es posible que pueda haber eso en el corazón de ellos si constantemente están expuestos a la palabra de Dios? Miren, la clave la encontramos en el verso 6. Y se las quiero leer primero con la traducción lenguaje actual. Porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios.
tiene la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida como lo era Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. ¿Por qué este tipo de personas que están en la iglesia y escuchan el mensaje, adoran a Dios, incluso afirman que están en la sana doctrina, pero por qué la palabra nunca ha afectado el corazón de ellos? Esto tiene que ver con ellos mismos. ¿Por qué? Porque el texto es bien claro, no quieren aprender. O sea, no quieren ajustarse a lo que es la voluntad y el señorío de Dios. Miren, una característica entre el trigo y la cizaña, entendemos que es el fruto. La cizaña no da fruto. Pero, ¿qué implica esto? Que las dos van creciendo. Pero el trigo, al tener fruto, se inclina. Y la cizaña siempre se mantiene erguida. Entonces, ¿cómo saber en un momento dado la cizaña? Porque siempre se mantiene erguido ante la voluntad de Dios. Oye, ama a tu esposa. Oye, haz esto. Y siempre está así, mira. El que tiene fruto, porque es trigo, se inclina ante el señorío de Cristo. Dejó de entronizarse a ellos mismos. Porque el problema principal es que son amadores de ellos mismos. Se aman tanto que no pueden en un momento soportar que someterse a la voluntad, en este caso, de Dios. Y la voluntad de Dios nosotros la encontramos aquí. Por eso para mí es algo absurdo afirmar que la ley moral de Dios, ya no estamos bajo la ley moral de Dios. ¿Verdad? Tú dirás, oye pastor, ¿pero quién puede decir eso? Bueno, hace tiempo un pastor me llamó para decirme que cómo estoy enseñando acerca de la ley de Dios, cuando ahora ya no vivimos bajo la ley moral de Dios. O sea, yo me estoy dando cuenta que hay hermanos dentro de la iglesia que de alguna forma están perdiendo la brújula. O sea, ¿cómo es posible que digan que no estamos bajo la ley? Y sabes, ese tipo de personas nunca predica para confrontar la conducta dentro de los hermanos dentro de la iglesia. Y es ahí donde ocurre todo este tipo de cosas que les comento, porque es precisamente en esa iglesia donde el hermano que anda con otra mujer y que no es la primera vez, ya después de una semana ya le está sirviendo. ¿Por qué? Porque ¿quién no peca? ¿Quién no falla? O sea, ¿quién puede juzgar a alguien? Todos nos equivocamos, sí, todos nos equivocamos, pero hay de pecado a pecado. Y sobre todo como servidores, nosotros necesitamos considerar que la vara moral que Dios exige de nosotros es alta. Y es ahí donde debemos de medirnos. Sí luchamos, sí hay deseos, pero nosotros debemos de conformarnos a la voluntad de Dios, ¿no? Y es ahí donde vamos nosotros avanzando. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de la misma iglesia que se aprecia de sana doctrina, nos estamos tirando unos con otros. Porque no creemos lo mismo, ya es un hereje. Hermanos, el creer de una manera distinta no nos convierte en herejes. Pero nosotros sí necesitamos ver que al final el Señor va a mandar a sus ángeles y va a limpiar a la iglesia y se va a llevar a su iglesia. Y a los que de alguna manera fueron cizaña van a ir a la condenación eterna. Entonces, ¿cuál es la situación? Que estas personas estuvieron expuestas a la palabra de Dios, pero nunca dejaron que la palabra de Dios afectara su corazón. Mira lo que dice el verso 16 de segunda carta a Timoteo capítulo 3. Segunda carta a Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil, fíjate, útil, o sea, provechosa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ahí la palabra perfecto no se refiere a que no cometas pecado o error, no. Se refiere a que alcances una madurez en tu vida espiritual. Lo que Pablo le dijo en Efesios 4. ¿Cuál es el propósito de que Dios dejó instalados pastores, maestros? Con el propósito de preparar a los santos para la edificación del cuerpo, a fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, alcancemos una madurez, reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Y es eso lo que Dios espera de nosotros.
Que cada uno de nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Ahora yo te quiero preguntar, ¿se ve a Cristo en ti? O sea, ¿pueden ver cómo respondemos que Cristo está en tu vida? Tu esposa, tus hijos, los que te rodean, ¿cómo es que estamos actuando? ¿Cómo es que nos estamos conduciendo? Porque al final Pablo mandó a los corintios a examinarse a ellos mismos. Sí, ustedes son una iglesia grande, fluyen en dones y talentos, pero hay problemas entre ustedes, hay incesto, se pelean entre hermanos, se mutilan entre hermanos, se van hasta las cortes fuera de la iglesia a pelearse entre hermanos. Y dice, ¿cómo es posible eso? Y se llaman cristianos. Fíjate, y es ahí donde Pablo está apuntando aquí en carta de Timoteo capítulo 3, donde los tiempos peligrosos se van a caracterizar porque dentro de la iglesia vamos a estar infiltrados, cizaña y trigo. Y dentro de esto, en el fin de la era, el Señor, cuando venga ya la era futura, donde estemos con el Señor, Él va a limpiar a toda su iglesia. Y lo que Pablo entonces le estaba diciendo a Timoteo es de que en su época iban a haber tiempos violentos. Y eso lo empezaron a vivir los primeros cristianos ahí en Hechos, donde fueron llevados ante el concilio, los azotaban por predicar a Cristo y ellos salían gozosos. Y déjenme decirles algo, nosotros debemos de mantenernos firmes en el Señor. Hay muchos que de alguna forma requieren fortalecerse a través del discipulado práctico en nuestras vidas, ¿no? A través de fomentar esa reunión, ese vínculo de hermandad de una manera intencional. ¿Qué implica intencional? De alguna manera forzar este tipo de cosas, porque al final el pecado va a entrar y va a contaminar de tal manera que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cómo se va a enfriar? En el sentido de que ya se van a endurecer tanto que van a rehusar obedecer a Dios. Que Dios te va a decir, ama, no en su palabra, y tú dices, no, no amo. Perdona, no, no perdono. Haz esto, no, no lo hago. Se ha endurecido tanto por la maldad que ha entrado a ese corazón, que nos vamos a enfriar unos a otros y va a haber maldad. Vas a ver, oye, que fulanito, bueno, pues allá el Señor, que Dios le bendiga. Y al final el vínculo que se espera que debe de haber dentro de la iglesia se va a enfriar, va a terminar derrotado porque el pecado dejamos que creciera en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, como miembros de la iglesia local, nosotros necesitamos fomentar esta relación. ¿Por qué? Porque esto habla de unidad. Cuando Pablo habló de la iglesia, habló que la iglesia era un cuerpo, ¿no? Donde cada miembro corresponde a una parte del cuerpo. Ahora, si nosotros miramos esa alegoría, entonces quiere decir que cada uno de nosotros nos necesitamos. Yo necesito mis ojos para ver, necesito mis manos para tomar algo. Y de esa misma manera nos necesitamos a cada uno de ustedes con lo que Dios les dio para obrar dentro de la iglesia. Pero comenzar como derribando toda muralla que se pueda levantar entre nosotros para evitar esta comunión entre nosotros. Necesitamos envolvernos, meternos en comunión, meternos en esta relación íntima, vínculo de amor entre nosotros como cristianos y fomentar esta relación dentro de la iglesia, porque es lo único que nos va a ayudar a perseverar en estos tiempos peligrosos. Hermanos, sí, es verdad que va a haber muchas posteriormente guerras y todo, como menciona las escrituras, pero al final, déjenme decirles algo, lo que nos va a ayudar a tener éxito es el vínculo que nosotros tengamos entre hermanos, porque ese es el secreto que Pablo nos menciona y la Biblia nos dice, el amor mutuo entre nosotros. Entonces, hermanos, les animo en el Señor a que en estos tiempos peligrosos en los que Pablo le está hablando a Timoteo y que también nos vemos afectados nosotros porque estamos todavía en este periodo hasta que el Señor venga en la siega, hermanos, estamos infiltrados. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de examinarnos. ¿Por qué? Porque nadie asume que es cizaña. ¿Te has puesto a pensar? Nadie asume que es cizaña. Yo le digo, ¿cuántos trigos hay aquí? Todos vamos a levantar la mano. Pero si les digo, ay, ¿quién es cizaña? Nadie va a levantar su mano. Nadie asume que es cizaña. Y es ahí por eso que Pablo le dice a Timoteo, no, a los corintios, examinaos,
a menos que estéis reprobados. Y vean, esa misma palabra Pablo utiliza en la Reina Valera, verso 7, capítulo 3, verso 7 de segunda carta a Timoteo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la verdad. Y esto, reprobados, implica lo contrario a ser aprobados, lo que Pablo le dijo a los corintios, ¿no? Examinaos a vosotros mismos, a menos de que estéis reprobados. Una persona reprobada, como dice aquí el texto, es una persona que tiene un entendimiento corrupto, o sea, ya está afectado por la maldad, corruptos de entendimiento. Entonces es ahí donde viene la insistencia, examinarnos. Oye, si yo soy cristiano, me voy a comparar a la luz de lo que la Biblia dice, no a la luz del hermano, porque eso es lo primero que hacemos. Voy a comparar a la luz del hermano. No, él ni se disipula, yo sí, yo soy cristiano. No, él no se queda, yo sí. No tiene que ver con eso necesariamente, es compararnos a la luz de las Escrituras. Les voy a dar una manera en la que podemos compararnos. Romanos 2, versículo 17. Del 17 al 24. Y con esto termino la enseñanza. Miren, Pablo aquí utiliza la palabra ley y la palabra judío. Vamos nosotros a sustituir la palabra judío por cristiano y la palabra ley por gracia. Vamos a leer primero del 17 al 24 y después hacemos la sustitución. Dice así el texto: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo estaba reprochando aquí la actitud de los judíos. Pero leamos y hagamos el cambio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la gracia y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la gracia apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que te jactas de la gracia, con infracción de la gracia deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, nosotros estamos en la gracia. Y ciertamente esa gracia nos recoge en el estado en el que estamos, pero no nos deja igual. Podemos ver pequeñas imágenes de Cristo en nosotros, en el momento en el que cómo actuamos, cómo respondemos, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo nos conducimos entre nosotros. Y es lo que Dios quiere ver de nosotros. Él espera de cada uno de nosotros ver su imagen. Que cuando Él te tome y Él te vea directamente, Él pueda ver su reflejo de su rostro en el tuyo. Y pueda ver, mira, este fulanito, mira cómo ha crecido, cómo ha sido desarrollado su vida. Es lo que Dios espera de nosotros. ¿Te imaginas ver que el Señor se vea en nosotros? Ese es el propósito de la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una manera intencional. No ocurre por obra de magia. Ocurre a través de un sacrificio. Ocurre a través de darnos a Él. Porque estamos en un cristianismo sin Cristo.
Estamos en un evangelio que no trae salvación. Y es precisamente lo que Pablo está diciendo. O sea, hay un evangelio que no produce salvación en la vida de la gente, porque es otro evangelio. Es otro Jesús que enseñan, pero no es el Cristo crucificado. O sea, estamos en un cristianismo, pero no tienen a Cristo en ese cristianismo. Y se requiere tener a Cristo para ser realmente cristianos. Se requiere, así como el trigo, inclinarnos ante el señorío de Cristo, decir, sí, Señor, yo sé que hay cosas que no es de mi agrado, no es lo que yo desearía, pero no es lo que yo deseo, es lo que tú deseas para mí, ¿no? Y empezar a caminar, empezar a desarrollar esa vida como cristianos que en obediencia al Señor. Porque al final, como dice Pablo a Timoteo, algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Hermanos, evitemos en nuestro corazón todo tipo de relación que al final no nos va a edificar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. La instrucción de Pablo a los corintios fue: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué no tomamos un par de minutos y nos examinamos a nosotros mismos? ¿Estás en la fe? Nos llamamos cristianos, pero ¿qué es lo que nos distingue de los demás? ¿Qué es lo que nos hace diferente a los demás? Realmente la palabra